Los ojos de las gaviotas. Esta historia nos sucedió a mí y a mi padre Jacinto hace 15 años, hace exactamente la mitad de mi vida. Ahora, con ya 30 vueltas al sol, he reflexionado mucho sobre lo que vimos en el barco, los misterios que el océano guarda en sus inconmensurables profundidades. No tengo una conclusión certera ante lo que vivimos, solamente agradezco no haber pasado por esta experiencia yo solo. Eran mediados de agosto de 1997, mi padre había trabajado la mayor parte de su vida como pescador. Para ese entonces, recaudó el dinero suficiente para comprar un barco pesquero. Su fin principal era aumentar considerablemente los ingresos en cada jornada laboral. Tuve la dicha de acompañarlo en su primera travesía a mar abierto para pescar camarón. El barco aún necesitaba algunos arreglos, pues era un navío de segunda mano y un tanto viejo. Estuvo varios años sin uso por su anterior dueño, pero el estado en general de la nave era bueno, o eso parecía. Además, el precio que pagó mi papá por él fue bastante razonable. Pero no había tiempo para terminar preparativos y afinar pequeños detalles, faltaba poco menos de 2 semanas para que la temporada de pesca de camarón se terminara. Teníamos que salir en breve a alta mar si queríamos pescar algo más que solamente chatarra, y unos cuantos camarones rezagados. ¿Qué nombre le vamos a poner?, me preguntó Jacinto con una sonrisa en su rostro. Para mí era un gran privilegio poder nombrar el primer barco de mi padre y poder partir hacia mar abierto en su primer viaje. Pero en ese momento, en la mañana en la que me cuestionó, me quedé pensando. No tenía bien definido cómo nombrarlo, por lo que le dije que lo pensaría en el transcurso del día. Esa misma mañana, salimos antes de que el sol lo hiciera. Sabíamos perfectamente que tardaríamos algunas horas en llegar al área donde los pescadores extraen el camarón. Lo bueno de ir tan tarde en el año es que la mayoría de los barcos pesqueros ya acabaron con la caza de los camarones y optan ir a otras partes de la península a buscar otro tipo de mariscos. Cientos de millas náuticas para nosotros solos, y mediados de agosto, era tarde para las grandes industrias pesqueras. Pero para solamente un barco con un padre y su hijo, era una oportunidad muy poco mejorable. Salimos de la costa, el cálido sol arreciaba en lo alto del cielo azul, tan claro como el agua de un río. Las gaviotas aún se dejaban ver y adornaban el cielo como pequeñas pinceladas en los bordes de una pintura al óleo. Pasaron poco más de 4 horas, ya no había tierra a la vista. Estábamos llegando al lugar propicio para bajar la red y hacer la pesca. Yo seguía pensando en el nombre del barco. Cada idea que se me venía a la cabeza, pocos segundos después me resultaba absurda, y en eso me quedé sentado en la popa del navío. Mi mirada se perdía entre las crujientes maderas del suelo, y el vaivén que provocaba las olas me hizo empezar a marearme un poco. En esos momentos, pensé que tal vez lo mío no era ser pescador. Pues qué clase de marinero se iba a marear a solamente unas horas de haberse subido al barco. Usualmente, las personas pasan semanas e incluso meses, dependiendo del tipo de trabajo que tengan que hacer. La verdad, me daba miedo decepcionar a mi padre y resultar indigno del legado marítimo que mi familia había estado dejando con el pasar de las décadas, pues el linaje de pescadores se extendía desde por lo menos 7 generaciones anteriores a la nuestra. En eso mi padre llamó mi atención. Me hablaba para explicarme cosas básicas, como bajar la red al momento de subirla, el funcionamiento del ancla, entre muchas otras cosas. Anteriormente, ya lo había acompañado a pescar, pero siempre fui un espectador mientras los grandes hacían el trabajo. Por cuestiones de seguridad, mi padre quería que aún no me involucrara ayudándole a él y a sus compañeros cuando salía a trabajar. Mi padre Jacinto había empezado a pescar mucho más joven que yo, junto con mi abuelo, un hombre muy fuerte y trabajador. Después de perderlo a él y a mi madre en un naufragio, hace ya más de 7 años, y su temor a perderme a mí también, en la inmensidad de las azules aguas atlánticas era enorme, incluso había un instinto sobreprotector en él.
Así que me esforcé por apartarlo al hacer que decidiera que lo acompañara en este viaje. Es así cuando sucede mi temor anteriormente mencionado, por no dar el ancho como marinero. Llevábamos ya algunas horas intentando pescar, y digo intentando porque aún no teníamos absolutamente nada, ni siquiera chatarra del fondo del mar. Era algo increíblemente inusual, pues por lo general, en cada subida de red, salían algunos kilos de camarones, aunque sean de ejemplares pequeños. Esperábamos, cada vez que sumergíamos las redes, que salieran tan siquiera algunos gramos del mencionado marisco, pero nada. Lo intentábamos de nueva cuenta y nada, era una mala suerte inusual. ¿Era acaso que la temporada había terminado un mes antes en este año, o era algún otro factor que no pudimos prever? Mi padre estaba especialmente sorprendido, pues en años no había visto salir tantas veces seguidas redes tan limpias como las que estábamos obteniendo. Siguieron pasando las horas, el sol se fue acomodando en el horizonte. La llegada del ocaso me preocupaba, de igual manera a mi padre, pues volveríamos con las manos vacías a casa. Y no solo eso, mi primer viaje como marinero sería un fracaso de proporciones históricas. Me senté al borde de la popa e intenté relajar mis nervios. En eso, recordé que aún no decidía el nombre del barco. Sabía que mi padre lo pensaba, pero yo no quería que tal cosa fuera cierta. Los marineros cuentan que subir a un barco sin nombre es de mala suerte, pues que peor suerte sería hacer un viaje en vano y volver con absolutamente nada. Siempre creí que las supersticiones de los marineros eran una tontería, pero en esos momentos no había nada más cierto para mí que la mala suerte que atraes por romper una de las reglas de alta mar. En eso miré a mi padre, que estaba recogiendo la red una vez más. La cual, para sorpresa de ninguno de los dos, salió absolutamente limpia. Lo miré directamente y estaba a punto de decirle que la mala suerte de esa tarde era mi culpa por no apresurarme a ponerle el nombre al barco. En eso, por poco caigo por el borde de la popa, pues algo golpeó con muchísima fuerza el navío por la parte de abajo. Era tarde, pero aún no caía el sol. El cielo estaba entintándose de anaranjado con tonalidades rojizas, pero todavía nos quedaba buen rato de luz. Por lo que, asustado, me moví rápidamente hacia el centro de popa, alejándome de la orilla. ¿Qué fue eso?, le pregunté a mi papá. Él me respondió que probablemente habíamos golpeado un arrecife. Los dos nos quedamos observándonos el uno al otro, en lo que un golpe todavía más fuerte que el primero se hizo sentir. Casi me tira al suelo y mi papá se tambaleó, poniendo una mano en el filo de la popa. La verdad, yo temía que un depredador nos estuviera acechando, y sé que mi padre también lo pensó, pero no quería asustarme. Tal vez un tiburón blanco andaba paseándose por debajo del barco, y por esa razón no habían camarones. Tal vez el lomo de una ballena jorobada rozaba la parte sumergida de la nave. Pero al ver a los costados, no se lograba ver nada. No había una mancha oscura que delatara al animal que nos estaba asediando en aquel momento, o que en el mejor de los casos se había tropezado con el pedazo de madera gigante que representábamos para él. En eso mi padre miraba para todos lados, y me dijo que no me acercara a los bordes, y en eso caminó de babor a estribor y subió hasta la punta de la proa. No alcanzó a ver nada. Entonces, el temor de que algún otro prácticamente inexplicable golpe nos embistiera le pudo. Y decidió que nos iríamos cuando originalmente pensábamos irnos ya caída la noche. En eso fuimos hacia la cabina del capitán, pero para continuar con la mala suerte que habíamos tenido, el motor no arrancaba. Después de varios intentos fallidos, clavé una mirada de terror en los ojos de mi padre. Sé que él intentaba aguantar el tipo, pero yo podía ver dentro de su mirada, pues conocía la expresión que tenía al momento de estar prácticamente ahogado en pánico y no poder expresarlo. Él bajó a revisar el motor, abriendo la escotilla de madera y entrando a un área muy estrecha del barco.
Me pidió que me quedara ahí y que por ningún motivo me acercara a las orillas, pues con la llegada de otra embestida, caería irremediablemente al mar, a la merced de sea lo que sea que nos estaba cazando. Hice caso, pues mi terror pudo más que mi curiosidad. Sin embargo, no hubo una tercera embestida. Mi papá subió de nueva cuenta y me confesó no saber qué era lo que le pasaba al motor. El barco era viejo, pero me aseguró que la persona que se lo vendió le dijo que el motor estaba intacto y que no sufriríamos esa clase de imprevistos. Sin más remedio, nos quedamos esperando para volver a intentar prender el motor, pues si lo hacía en ese mismo momento, corría el riesgo de ahogarlo y romper las válvulas de presión. Entonces, estaríamos en serios problemas. En eso pasaron 3 horas más, cayó la noche, y éramos un pequeño punto de luz en medio de la inmensidad de la naturaleza marina. Lo único que se vislumbraba alrededor era agua y nada más que agua. En eso encendí una lámpara de aceite y le pregunté a papá si podíamos intentar encender ya el motor, a lo que me pidió esperar unos minutos más. Entonces, me senté enseguida de él y le dije, Reina da Costa. Mi papá se me quedó viendo, mientras su sonrisa se iba haciendo muy poco a poco más grande con el pasar de los segundos. ¿El nombre del barco, papá, qué te parece, Reina da Costa?, le pregunté. Me parece el nombre perfecto, hijo, respondió él con un brillo peculiar en los ojos. Mi madre, a quien conocí solamente de muy pequeño, se llamaba Reina. Ella era italoamericana, por lo que Reina da Costa significaba reina de la costa, y hacía juego con el nombre de mi mamá y con su origen. Segundos después, algo raro empezó a suceder. Escuchamos como si unas uñas estuvieran rasgando el fondo del barco por fuera, como si algo o alguien quisiera hacer un pequeño hueco entre la madera para dejar entrar el agua. Era leve y casi imperceptible, pero más temprano que tarde se volvió agresivo. Rápidamente, mi padre se levantó apurado e intentó encender el motor una vez más, pero no funcionó. Los rasguños en el agua empezaron a escucharse tan fuertes que en un momento pensamos que la madera realmente iba a ceder. Lo peor de todo es que no existía pez que hiciera tal cosa. De pronto, el rascar de madera cesó. Hubo algunos segundos de calma, pero otra cosa peor que la anterior siempre venía en ese maldito día. Muy a la distancia, se podía empezar a percibir un tenue tarareo. Era como una voz femenina meciendo la melodía de una canción. Mi padre se exaltó y dijo, «Es tu madre». Se puso de rodillas en la popa y buscaba a mi mamá en el agua mientras gritaba, «Reina». Yo traté de jalarlo hacia un lugar donde no corriera el riesgo de caerse, mientras le suplicaba que no hiciera eso. Que era imposible que mi mamá estuviera ahí. No sé qué clase de paranoia entró de repente en su cabeza, pero los tarareos eran reales, yo mismo los escuché. No sabía de dónde venían exactamente, parecía venir de todos lados, estaban dispersos más allá del barco y poco a poco el volumen iba subiendo. Jacinto me empujó hacia atrás y me afirmó que era ella, por lo que estaba a punto de arrojarse al agua, cuando en medio de mi desesperación, le di un fuerte golpe en la cabeza con una tabla suelta que se encontraba por ahí, cerca de la orilla de popa. Mi papá cayó al suelo del barco, quedó con las manos en el agua y estuvo a punto de caer por la borda. En eso lo tomé de la camisa y lo jalé hasta que estuviera seguro. En cuanto lo acosté en el suelo de popa, miré por el lugar por donde estuvo cerca de caer. Ahí, desde el agua, vi un ser con forma humanoide que salía del agua y se dejaba ver de la cintura para arriba, con un grueso cuello escamoso, unos ojos amarillos y penetrantes. Su mirada era igual al de una gaviota, tenía los mismos colores en sus pupilas, una boca que difícilmente se le puede llamar como tal, pues más bien eran 2 hileras de dientes de unos 15 centímetros cada uno, como agujas filosas. Erguidos, el rostro de ese ente que emergió de las profundidades del agua, nunca lo voy a olvidar. Tenía una malicia natural en sus facciones, había una exagerada y diabólica expresión de júbilo, la cual aquel ser no se esforzaba por disimular.
Me quedé frío, mirando cómo lentamente volvía a sumergir su tosco cuerpo en el agua, sin quitarme la vista de encima ni un solo segundo. No vi a dónde fue, solamente desapareció de mi vista. Yo tenía un miedo inexplicable, entendía lo sucedido si mi papá se hubiera lanzado hacia el agua en busca de mi madre. El canto también se detuvo, pero seguíamos ahí varados sin la posibilidad de movernos. Yo no sabía cómo intentar prender el motor, y solamente me restaba esperar a que mi padre despertara del golpe que le di. Estaba consciente de que pude haberlo matado, pero no me arrepentía de haber corrido con ese riesgo, pues tengo la certeza de que de haberlo perdido en el agua, no lo hubiera vuelto a ver jamás. Unas 2 horas después, mi padre despertó, y la verdad, exhalé aliviado. Le di agua de una botella que llevábamos en una hielera. Tenía miedo de contarle qué fue lo que pasó. Por unos momentos, pensé en decirle una mentira, en asegurarle que se había caído y golpeado, pues parecía no recordar el canto que escuchó, pero opté por decirle la verdad. Él me dirigió una mirada que no recuerdo haber visto antes. No era incredulidad, más bien parecía estar intentando procesar lo desconocido de la amenaza que nos rondaba en esos momentos. En eso lo ayudé a ponerse de pie con cuidado, luego volvió a bajar e intentar reparar el motor, pero seguía sin dar ninguna respuesta. Me quedé observando el techo de la cabina del piloto, entonces le llamé a Jacinto, pues estaba viendo algo que no debería estar ahí. Él vino y su confusión no fue menor a la mía, pues había una gaviota en el techo, pero esta era un ave inusualmente grande, y su plumaje estaba sucio y revuelto. En eso se me puso la sangre helada, cuando mi padre me preguntó, ¿qué le pasa en las patas? Dirigí mi mirada hacia esa zona del cuerpo del ave, y el corazón me dio un repentino vuelco. La gaviota tenía unas patas muy semejantes a los pies humanos. Tenía pequeños dedos con uñas que se posaban en la madera roída del viejo navío. Al darse cuenta de esto, vino lo peor de todo, pues el ave blandió sus alas y empezó a emitir una risa macabra y desesperante, se reía como lo haría un loco de atar. Entonces, emprendió el vuelo y se fue de donde permanecía de pie, y su risa se fue alejando, luego, la perdimos de vista entre la penumbra. Después de esto, Jacinto y yo volteamos alrededor, y en ese momento, agradecí haberle contado la verdad, pues volvimos a ver al ser de antes que emergía desde las profundidades. La luz de la lámpara de aceite era tenue, y sobre la cabeza del ser, la luna lo iluminaba de mejor manera. Y esta vez, pude distinguir unos largos cabellos que caían desde su cabeza, sus brillantes ojos amarillos, iguales a los de una gaviota, nos miraban atentamente. Mi padre me tomó de un brazo y nos metimos a la cabina del capitán. En eso seguíamos observando a esa cosa a través de una ventana en la cabina, después, el ente volvió a sumergirse. ¿Viste eso?, le pregunté a mi padre. Él afirmó con la cabeza, y mis miedos de haberme vuelto loco se adulteraron con un poco de calma. Pues, de estar loco, no estaría solo, mi padre también estaba viendo lo mismo que yo. Después de esto, la criatura volvió a abalanzarse contra la base del navío, esta vez con una fuerza sobrenatural. El barco se movía de lado a lado y parecía que en cualquier momento una de las maderas iba a ceder, dejando entrar el agua. Mi padre intentaba desesperadamente prender el motor, sin embargo, este no respondía y estábamos totalmente atrapados. En ese momento, pensé que íbamos a morir a manos de una especie desconocida por el ser humano. El barco se balanceaba claramente, fue un intento desesperado de la criatura por hundirnos. Un negro brazo se asomó desde la superficie e intentó romper una de las ventanas, y este era negro y delgado, escamoso y con uñas como garras. Habían uniones entre sus 4 dedos de la mano, lo que lo hacía más ágil para desplazarse por las profundidades. Mi papá intentó arrancar el motor con tal fuerza que terminó por romper la llave. Estábamos desesperados, no sabíamos qué era lo que debíamos hacer, entonces solamente nos sentamos ahí,
En silencio, los tarareos volvieron, pero esta vez intentaba que mi padre concentrara su atención en otra cosa. En un momento de la madrugada, todo se detuvo, los cantos y las apariciones del ser. Poco a poco, la calma de la noche se hizo presente y nos quedamos dormidos, y en eso desperté unas horas después, ya había amanecido. El sol arreciaba justo arriba del horizonte y empecé a preguntarme si todo lo que vi era real o fue solamente una pesadilla. Mis dudas se disiparon cuando vi la llave rota incrustada en la ranura para encender el motor. Luego, volteé a ver a mi padre, quien seguía dormido. Dentro de todo lo que pasó, al final tuvimos suerte, pues un gran barco de pesca de atún se veía a lo lejos. Hicimos señas con nuestros brazos, y pronto escuchamos el grave claxon, el cual era confirmación de habernos visto, y volvimos a la costa como náufragos. Mi padre volvió enfurecido con el hombre que le vendió el navío. Después de algunas semanas, este le devolvió el dinero, pues de lo contrario, pudo haberse metido en un serio problema por haber causado un problema que casi causa la muerte de ambos. Nos fuimos de esa costa y acordamos en no decirle absolutamente nada de lo que vimos a nadie. Pues de nada iba a servir hacer tales afirmaciones sin ninguna prueba, y lo había entendido perfectamente. Tampoco quería levantar alboroto como el loco que vio seres que no existen en alta mar, pues no quería convertirme en el loco del pueblo, y supongo que mi papá tampoco. Por eso mismo decidió que nos iríamos de esa costa. Nos mudamos al otro lado del país con un tío mío que, al igual que casi toda mi familia paterna, también era pescador. A él fue la única persona que le contamos lo sucedido. Meses más tarde, mi padre Jacinto compró un barco nuevo. Se aseguró de escoger uno que estuviera en buenas condiciones, para que no sucediera algo similar a lo de aquella vez. Me dijo que tenía el nombre perfecto para el barco, el Reina da Costa. No es de mala suerte nombrar a un barco nuevo, igual a otro que se perdió en alta mar. Le pregunté, a lo que él respondió: ese barco no existió, hijo. En eso yo le sonreí. Luego, levanté la vista al azul cielo de la mañana, tratamos de olvidar lo sucedido, sin embargo, nunca volví a ver de la misma forma a los ojos de las gaviotas. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.